Le hemos estado diciendo al Señor que vuelva a la cautividad. Y acuérdense que Jesús llevó cautivo a la cautividad. Y por eso hoy estamos aquí y debemos darnos cuenta que el Señor está quitando la cautividad. Éramos cautivos, hoy somos libres. Libres para servir al Señor, libres para agradar al Señor, libres para entregar, dedicar de manera personal, de manera absoluta, nuestra vida en servicio al Señor. Esta noche, bienvenidos sean todos. Me alegro que hermana Constanza logró conectarse. Qué bueno, qué bendición. Y damos la bienvenida pues a todos los que se han conectado. También saludo a los que otro día, en otro momento y en otro lugar posiblemente vean esta grabación. Y quiero saludarles. Soy el pastor Mauricio Beteta de la Iglesia Esperanza de Gloria. Estamos ubicados en la ciudad de Merliot, Jardines del Volcán, ¿verdad? En el municipio de Santa Tecla, departamento de la Libertad. Estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Filipenses y estamos considerando esta carta y aprendiendo lo que el apóstol Pablo, debido al informe que Epafrodito le trajo, y a través de esta carta le está respondiendo a los filipenses lo que deben saber para su edificación y para que se mantengan firmes en la fe. Pero así como podemos considerar, hermano, pensemos por un momento la reacción de los filipenses al recibir esta carta. Y comparemos la reacción nuestra al leerla. Creo que es bien interesante notar que aun cuando esta carta está dirigida a cierto lugar, a cierta ubicación y a ciertas personas, nosotros también nos sentimos identificados por el Espíritu, por lo que el apóstol Pablo les escribe a ellos, y es como que nos hubiera escrito a nosotros también. Yo pensaba un día de estos que si yo tuviera que escribirles una carta porque estoy lejos y me ausento por mucho tiempo, ¿verdad? Pensando en que se puede escribir una carta, hoy es tan fácil enviar un mensaje debido a los medios que nos ofrece la red de información, de esta facilidad que hay de conectarse. Y que definitivamente no enviaría una carta, sino que procuraría quizás hacer lo que estoy haciendo y poder comunicarme con ustedes vía WhatsApp, vía Internet y todo eso que está disponible. ¡Qué bendición! No me tardaría mucho. Hermano, yo no sé cuánto tiempo tardó esta carta en llegar a los filipenses, pero con todo llegó a tiempo, porque ellos necesitaban saber cuál era el sentir del corazón del apóstol Pablo hacia ellos. Recordemos su estancia entre los filipenses y lo que a él le aconteció en aquel lugar. Y él dejó allí un grupo de personas que más tarde, es evidente, pues había crecido de tal manera que el apóstol Pablo está tan agradecido con Dios y tan agradado con los filipenses que les dice cosas tan preciosas como gozo y corona amiga. Es interesantísimo. Pero no se queda solamente en los elogios del apóstol Pablo, sino que también desarrolla, hermano, ¿qué dijera yo? Una exposición de ciertas cosas pertinentes para que ellos puedan mantenerse firmes en la fe y que puedan estar practicando las cosas que realmente no solo ellos, sino nosotros o todos los creyentes deberíamos de observar. Aquí en el capítulo 2, versículo 12 al 18, hay algunas cosas muy importantes. Él comienza diciendo: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y esto podría ser el título de esta porción quizás, porque dice: ocupaos en vuestra salvación
con temor y temblor. Porque Dios es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Vamos a ver estos aspectos aquí. El primero, él aconseja a los filipenses y a nosotros también. Dice, ocupaos en vuestra salvación. Y él dice con temor y temblor. Aquí esta palabra temor denota que los filipenses y nosotros debemos vivir cuidando nuestra salvación, mostrando un temor reverente que implica lo siguiente. El temor es una virtud que se manifiesta ante una autoridad competente, ante una autoridad creíble, ante una autoridad, dijéramos así, de justicia. Y el respeto aquí, este temor, este respeto se determina en el hecho de que vamos a obedecer lo que esa autoridad está diciendo. Que no vamos a contradecirle, que no vamos a querer cuestionarlo, que no vamos a querer negociar con esa autoridad, porque la realidad es que esta autoridad, Dios, Él ha emitido ciertos mandamientos, ciertas leyes, normas, preceptos, etcétera, que no deben cuestionarse, que no deben discutirse, hermano. Y una forma de tener temor o respeto o consideración a esa autoridad, hermano, está encaminado a que no arriesguemos nuestra salvación, que no comprometamos nuestra salvación mostrando rebelión, mostrando desobediencia, desacato, ¿sí? Que no nos pongamos en una posición de desafiar, de confrontar al Señor, pretendiendo, hermano, que nosotros tenemos más entendimiento de una cosa, o que nuestro razonamiento es más elevado que el razonamiento de Dios. Lo que nos toca a nosotros para cuidar nuestra salvación es obedecer lo que Él dice, sin chistar. Amén. Sin decir, no, Dios quiso decir tal cosa. No, Dios dijo algo y así se queda. No podemos estar diciendo si Dios lo dijo de este modo o del otro. Entonces, este temor, este respeto, esta consideración, esta valoración de lo que la autoridad Dios está determinando para nosotros, implica cuidar nuestra salvación sin cuestionar ni discutirle nada a Dios. Si Dios dice que debemos dejar de hacer ciertas cosas, es lo que nos corresponde. No está diciendo, Señor, y si yo hago de este modo, y si yo hago de este otro, Señor, ¿te parece que yo, mira, estoy pensando de este modo, creo que mi idea es mejor que la tuya, Señor, ¿podría yo hacer eso? O tomar otra actitud, como quien dice, bueno, Dios dice de tal modo, pero yo lo voy a hacer de otro modo. Eso significa descuidar nuestra salvación, porque no le estamos teniendo temor o respeto a Dios como autoridad, ni honrándolo como Padre, fíjense, ni temiéndole como Señor. Es muy importante. Desde el capítulo 1 les vengo diciendo yo que a pesar de que los filipenses están creciendo en fe, en amor, en obediencia, en esperanza, en buenas costumbres, etcétera, 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 el apóstol Pablo les dice que no vayan a jactarse de eso. Ahora aquí les está diciendo que después de exponerles el ejemplo de Cristo, que él por supuesto le pone allí para que nosotros lo imitemos. Por eso él dice, allá en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y lo pone ahí para que nosotros busquemos seguir ese ejemplo, con temor. No están diciendo, ¿y por qué Jesús no hizo de este otro modo? Es que a mí mucho me cuesta seguir el ejemplo de Jesús, lo hubiera puesto de otra manera para que yo pudiera seguirlo. Es que ahí no hay discusión. Ese es el ejemplo de Cristo y ese es el que tenemos que seguir. Y hacerlo con temor, procurando hacerlo bien. Procurando cumplir, hermano, en la medida que nos corresponda, hacer lo que Jesucristo hizo. Eso es cuidar nuestra salvación con temor. Y cuando dice con temblor, ¿qué quiere decir? Con temblor, ¿qué quiere decir? ¿Con miedo va a decir alguien? No. Aquí el temblor significa, hermanos, que vamos a estar delante de Dios humillados. Amén. Humillados.
con reconocimiento. Sí, amén. Vamos a estar delante de Dios solícitos Amén. en buscar obedecerle. Entendamos esto, hermanos. Con temblor significa que sabemos quién es Dios, que conocemos quién es Dios, y que aun cuando nosotros tengamos la oportunidad de hacer algo que sentimos, que sabemos que va a ser una falla, una falta, ya sea premeditada o no, mejor temblemos. Como dice allá uno de los salmos, temblad y no pequéis. Es que deberíamos realmente, hermanos, estar temblando sabiendo que nosotros somos tan fáciles de caer, tan fáciles de pecar, y mostrar esta humildad, esta sumisión a Dios, con la esperanza de recibir la gracia que necesitamos para conservar la salvación tan grande que el Señor nos ha dado. Es bien interesante porque antes de decir esta cosa, ocupados en vuestra salvación, con temor y con temblor, volviendo al versículo 12, al principio. Por tanto, amados míos, ese por tanto se refiere al ejemplo de Cristo. Amados míos, como siempre, fíjense, Pablo no pone en duda que los filipenses son obedientes. Y lo dice porque estando con ellos, observó que ellos eran sumisos, leales, fieles, obedientes, respetuosos. Eso lo sabía el apóstol Pablo. Y dice, cuando yo estuve entre ustedes, observé que ustedes eran obedientes. Pero ahora que estoy ausente, ahora que no estoy presente, ocúpense. Pareciera ser que los filipenses se portaban bien, obedecían, eran fieles, eran leales, porque decía, ahí está el apóstol Pablo, respetá, hombre, mira, obedecer, mira, adorar, orar, ahí está el pastor, hombre, hacelo bien, te está mirando. Pero el apóstol Pablo va más allá, porque el apóstol Pablo los felicita por haber obedecido cuando él estaba presente y está seguro que hoy que está ausente, ellos van a seguir igual como que él estuviera presente. Pero vamos un poco más allá. Una cosa, hermanos, es que el apóstol Pablo estaba presente o estaba ausente. Pero otra cosa es Dios. Dios estaba y está presente siempre. Por lo tanto, no nos refiramos aquí al apóstol Pablo que si estaba presente o estaba ausente. Vamos a referirnos que lo que él dice aquí, ocupaos en vuestra salvación, con temor y temblor, ya no es en presencia de Pablo. Ya no es en presencia de un ser humano que nos vigila, que nos controla, que nos supervisa. Ahora es en presencia de Dios que vivimos. Sí, Señor. Por lo tanto, debido a que estamos bajo la mirada de Dios, bajo el escrutinio de Dios, bajo el juicio de Dios, bueno es que nosotros estemos ocupados. Y esto de ocupados es bien interesante, ¿sí? Porque implica que estamos atendiéndolo, implica que estamos cuidándolo, implica que estamos trabajando en eso, en el cuidado de nuestra salvación. Y una cosa bien importante, aunque él ocupa aquí una palabra en plural, pudiéramos ver en término personal o en primera persona. ¿Cómo está esto? Vamos a primera carta de Timoteo, capítulo 4 y versículo 13, por favor. Una cosa es estar con un grupo de personas que seguramente van a estar pendientes y van a estar quizá vigilándonos, exhortándonos, amonestándonos, y eso es buenísimo. Pero ¿qué cuando estamos solos? ¿Qué cuando el jefe no está? ¿Qué cuando el supervisor no está? ¿Qué cuando la esposa no está? ¿O cuando el esposo no está? ¿O cuando los padres no están? ¿Qué? ¿Qué hacer en lo personal? Timoteo había sido dejado a cargo de la iglesia de Éfeso. En la primera carta
Él le aconseja lo siguiente a Timoteo de manera muy personal. Le dice en el versículo 13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Y le repite, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, escuchen cómo termina este versículo, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Aquí, qué tremendo lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo. Ocúpate, le dice 2 veces. Fíjense, esa escritura allí está determinando que Timoteo debe cuidar su ministerio, debe cuidar a las personas que están bajo su cargo. Aquí es un consejo pastoral, pero que de ninguna manera podemos solamente dejarlo allí. Esto también es aplicable en lo personal. Aquí el consejo es para Timoteo como un pastor, pero cambiemos un poquito esto y pensemos que es un consejo dado de un pastor a una oveja. Dice ahí, fíjense, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Hermanos, yo les puedo garantizar y probar por mi propia experiencia y otros más lo pueden hacer. Qué bendición es que se cumpla en nosotros lo que el Salmo 1 dice. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Bienaventurado el varón que medita en la ley de Jehová día y noche. Fíjense en esto, hermanos. Ocupado en eso. ¿Saben una cosa, hermanos? Nosotros hoy tenemos no solo una vocación, sino también una profesión. La vocación es el llamado a la salvación. Y la profesión es el oficio de mantenernos ocupados, trabajando en ella, cuidándola, cuidando la salvación. Es muy importante, hermanos. En Filipenses 1:27, el apóstol Pablo usa esta expresión bien importante, bien interesante. Dice él, después que les ha elogiado por todo lo que hacen, les dice en el versículo 27, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación. Si ustedes notan allá en Timoteo y aquí, el fin que se marca en la salvación. En esto termina, en la salvación. Por favor, leamos aquí también en Primera de Pedro 1:9. Vamos a ir. Son versículos que apoyan esto que el apóstol Pablo les decía a los filipenses. Primera de Pedro 1:9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Qué es lo que va a procurar el fin de nuestra fe? Que será evidenciada por la salvación de nuestras almas. ¿Qué quiere decir esto? Que el ejercicio de la fe que salva va a terminar, hermanos, dando como fruto la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Pero ¿qué es lo que dice que debemos estar haciendo nosotros? Dice en el versículo 6, en lo cual, es decir, en la fe,
que va a traernos la salvación que está manifestada en el tiempo posterior. Es una revelación que ya tenemos. Y en eso dice, nos alegramos, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Notemos que es parte del ejercicio para lograr nuestra salvación en el fin. Dice que tenemos que ser afligidos en diversas pruebas. Y a través de las pruebas está siendo sometida nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual en que perecedero se prueba con fuego. Dice que la fe debe ser hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hoy estamos aquí y el versículo 8 dice, a quien amáis sin haberle visto. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Dice, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Así debemos vivir cuidando nuestra salvación, porque dice que de esa manera vamos a lograrla. No estoy hablando de obras para ser salvos. Estoy hablando del trabajo que dice el apóstol Pablo que debemos de estar realizando, cuidando la salvación que ya tenemos. La realidad es que si no cuidamos la salvación, la estamos exponiendo. Vean por favor en Apocalipsis 3, versículo 4. Cuiden su lugar ahí en Primera de Pedro. Vamos a ver otros versículos. Pero en Apocalipsis capítulo 3, versículo 4 dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. ¿Qué quiere decir esto? Que hemos recibido vestiduras blancas y que están a nuestro cuidado. Amén. Que cada uno de nosotros ha recibido una vestidura y que es una vestidura limpia. Sí, Es una vestidura pura. Dice él que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Nos dieron unas vestiduras blancas y aunque estemos pasando por cualquier situación, debemos cuidar que la salvación de vestiduras blancas permanezcan así. Amén. Y dice que vamos a llegar al final con vestiduras blancas y por esa razón vamos a andar con el Señor en vestiduras blancas. ¿Qué sucederá si manchamos nuestras vestiduras? Aunque lleguemos al final, vamos a llegar con vestiduras manchadas y por lo tanto vamos a perder la bendición de andar con el Señor con vestiduras blancas. Por eso el Señor le recomienda aquí a otra de las iglesias lo siguiente. Vamos por favor, siempre en el capítulo 3 y en el versículo 18, dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Qué estamos viendo aquí? Ustedes y yo hemos recibido vestiduras blancas. Esas vestiduras blancas están cubriendo nuestra vergüenza y nuestra desnudez. Si descuidamos eso, lo que va a estar al descubierto es nuestra vergüenza y nuestra desnudez. Por lo general así sucede. Cuando nosotros como creyentes fallamos, lo que se pone de manifiesto es nuestra debilidad, nuestra corrupción. La vestidura blanca, la salvación nos ha sido dada para cubrir nuestra desnudez. Si descuidamos la salvación, lo que exponemos es nuestra corrupción. Exponemos o exhibimos, hermanos, nuestra maldad, nuestra hipocresía. La exhibimos. Por lo tanto, con la salvación debemos cubrir lo que la salvación cubre. Es muy importante. Amén. Repito, el apóstol Pablo dice, ocúpense, estén trabajando en su salvación. Vamos, por favor, de regreso a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Amados, dice él, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Pero si vamos a Apocalipsis 19, 6, 7, vamos a ver que allí
la iglesia, la novia, la esposa del Cordero, se le ha concedido que se vista de lino fino, blanco, resplandeciente. Y ahí dice que ese vestido son las obras justas de los santos. Entonces entendamos, ustedes y yo hemos sido vestidos con vestiduras blancas, la salvación. Pero la salvación está caracterizada por obras que glorifiquen al Señor, por una parte, por otro lado, que cubran nuestra desnudez, nuestra vergüenza, y por otro lado, que nos mantengan limpios para llegar en esas condiciones al final. Habiendo pasado por tanta cosa, fíjense en esto, hermanos. Los que salen de la gran tribulación, según Apocalipsis 7, dice, están con vestiduras blancas. Y pregunta, ¿y de dónde han salido estos? Han salido de la gran tribulación. Y allí, en ese momento, en esa experiencia, dice que han lavado y han emblanquecido. No solamente han lavado, sino que han emblanquecido su vestidura. Es lo que tenemos que estar haciendo nosotros. Señor. Trabajando, ocupados en nuestra salvación. Como se nos decía anoche, no perdamos el tiempo. Porque no puede ser que estemos en esta experiencia y no hayan cambios en nuestra vida. Ahora, hermanos amados, aquí mismo, viendo lo que el apóstol Pedro nos está enseñando, para hacer una comparación con lo que el apóstol Pablo pide a los filipenses, en 2 de Pedro 3, verso 11 dice, hablando de lo que viene, de lo que está a las puertas y que ya comenzó. Dice en el versículo 11, 3:11 de 2 de Pedro, puesto que todas estas cosas han de ser deshechos. Y aquí, en signo de admiración, el apóstol Pedro dice, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva. Ahí entraremos con vestiduras blancas, en los cuales mora la justicia. Fíjense, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia, ocúpate con diligencia, ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Amén. Ocupaos en vuestra salvación. Amén. Con temor y temblor. Amén. Fíjense en esto, hermanos. Es muy importante lo que estoy diciendo. Vamos, por Señor. favor, ahí cerquita está Hebreos, capítulo 2. Capítulo 2 de Hebreos, versículos 1 al 3. Vamos rapidito, hermanos. Dice allí, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo. Esto del versículo 4 es lo que debe estar sucediendo con nosotros, vestidos de vestiduras blancas, ocupados en nuestra salvación con temor y con temblor. Entonces notemos aquí, si no es importante este versículo que él dirige a los filipenses y por consiguiente a nosotros también. La pregunta aquí, ¿estás tú ocupándote en tu salvación con temor y con temblor? Una salvación tan grande. Esa es una labor muy personal. Pero también, qué bendición, que tengamos alrededor nuestro hombres y mujeres que igualmente están cuidando su salvación y que nos ayudan inclusive a cuidar la nuestra. Amén. ¿Por qué? Porque hay consejeros, porque hay ejemplos, hay modelos a seguir. Hay personas que genuinamente, desinteresadamente, se preocupan por nuestra estabilidad moral, por nuestra pureza espiritual.
se preocupan y cada poco están preguntándonos. Cada poco quieren saber cómo estamos, cómo vamos, cómo andamos, qué estamos haciendo, etcétera. Hay gente que se preocupa porque uno deja de congregarse. Hay gente que se preocupa si tenemos que en una casa, una familia, está preocupado uno con otro porque pareciera ser que nos descuidamos en la vida piadosa. Qué importante es eso, hermanos. Entonces veámoslo de esta manera. Hermano, esta exhortación del apóstol Pablo no es algo que está siendo hecho en vano solo para rellenar ahí en la carta. Otra cosa, el apóstol Pablo tiene toda la autoridad, tiene toda la solvencia moral, él tiene toda la patria potestad, pudiéramos decir así, sobre ellos y ordenarles. Porque aquí el apóstol nos está diciendo, miren hermanos, por favor, hombre, ustedes, ¿cómo son, hombre? Miren, por favor, háganme el favor de ocuparse en su salvación, ¿no? No se descuiden, él no está con esa actitud, con esa forma. Él lo dice de manera categórica, era firme. Aquí, hermano, no es algo que van a cuestionar o discutir. Sencillamente el apóstol Pablo, que está lejos de ellos, ¿no? Y ordenando que se ocupen en su salvación, que no sean haraganes, que no sean ociosos, que no se descuiden de su salvación. La oración, la lectura de la palabra, congregarse, ser fiel en todo lo que es nuestra responsabilidad en la obra, pero también lo que es nuestra responsabilidad en lo personal. Conservémonos puros. No estemos esperando que alguien nos llegue a decir que andamos mal. El Espíritu Santo es suficiente para declararnos, para exhortarnos cuando andamos mal. Es suficiente Él en mi conciencia, en mi condición, en mi actitud. Él está ahí presente y me está diciendo, fulano, estás andando mal, corrígelo, arréglalo, te voy a ayudar. No tenemos que reprocharle al Espíritu Santo. Quizá por la misma situación en la que vivimos le reprochamos a cualquiera cuando nos exhorta, pero hermano, ¿cómo vamos a realmente a salvarnos si cuidamos la salvación? Y el Espíritu Santo nos está ayudando a cuidar esa salvación. Por eso está constantemente, hasta dormidos, nos exhorta. Amén. Llamándonos la atención para que nosotros nos ocupemos en cuidar esta salvación tan grande. Y es una salvación que tiene un precio incalculable. Esa salvación que tenemos, hermanos, cuesta la vida de un hombre sin pecado que derramó su sangre preciosa para salvarnos. Ese es el costo. Por eso debemos interesarnos en cuidar esa salvación, porque no es cualquier cosa. No hay nada aquí en todo el universo que pueda pagar o comprar la salvación que se nos ha dado. Por eso debemos cuidar, porque no hay otra forma de ser salvos. No hay otra manera de ser salvos. Solo de la manera que Dios lo determinó, dándonos a su Hijo Jesucristo. Señor. Es la única manera. Amén. Volvamos a Filipenses para ir concluyendo esta parte. El versículo 13. Capítulo 2, versículo 13 de Filipenses. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El querer como el hacer. ¿Qué significa el querer? Lo que voy a decirles es algo que algunos decimos, quizás hoy mismo alguien lo dijo. Querer es poder. Pero el querer implica un deseo. El querer implica una decisión, una voluntad, una disposición. Por lo general, uno quiere cuando tiene convicción. Uno, al conocer la verdad, eso estimula el querer en nosotros. Al ver la revelación del amor de Dios hacia nosotros, hace que nosotros tengamos el anhelo, el deseo
el querer. Dios lo produce en nosotros de esa manera. Ya llegamos a un punto donde Él puede preguntarnos y decir, y ahora que ya te salvé, ahora que ya estás libre, ¿quisieras servirme? ¿Quisieras obedecerme? Y nosotros no nos queda otra, porque lo que Él ha hecho, lo que Él nos ha demostrado, lo que Él nos ha revelado, nos pone en esa posición de querer. Y al querer, hermano, estamos dispuestos a lo que sea, a lo que venga, no importa. Como decimos, con mi gusto, con mi voluntad, con mi disposición. Él ha producido ese querer. Me ha ofrecido tanto y ha hecho tanto que ha provocado en mí, que me ha estimulado a mí a querer. Por lo tanto, es de mi propia voluntad. Nadie me está obligando. Es más, aún Dios, haciendo lo que ha hecho, todavía puede preguntarnos y decirnos, ¿quieres seguirme? Él sabe que vamos a responder que sí, porque ya produjo en nosotros el querer. Pero ahora viene y dice el hacer. ¿Qué significa esto del hacer? Y este versículo, en las últimas 3 palabras de este versículo, hermano, es el contexto para el querer y el hacer por su buena voluntad, dice. O sea, la buena voluntad de Dios nos produce el querer y el hacer. O sea, esa disposición, ese ofrecimiento de Dios, esa voluntad de Dios en exponerse, en ofrecerse a nosotros, produce el querer como el hacer. ¿Y qué tenemos que ver con el hacer? Versículo 14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarios en el mundo. Dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Fíjense en esto, hermanos. Nosotros debemos buscar ser irreprensibles, ocupados en nuestra salvación. ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Qué es lo que puede provocar que seamos reprensibles? El que murmura necesita ser reprendido. Debe ser reprendido. ¿Para que se enoje? No. Para que no manche su vestidura. Para que no arruine su salvación. No debe murmurar. Y cuando murmura, hay que reprender. Dice, para que seáis irreprensibles y también sencillos, humildes. Irreprensibles y humildes, sencillos, sin dobleces, sin hipocresía. Dice, sencillos, para que seáis hijos de Dios sin mancha. Dice, y es interesante porque estamos viviendo en medio de una generación maligna y perversa. Y debido a que tenemos una salvación en la que estamos ocupados, es como una luz encendida, porque él dice allí, es como un ejemplo visible, porque dice allí que estamos en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecemos como luminares en el mundo. Y ese de estar encendidos es porque estamos agarrados con uñas y dientes, allí asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme, dice el apóstol Pablo, que mi trabajo, mi predicación, mi ejemplo, que mi exhortación, que mi amonestación, que mi enseñanza, que mi predicación entre ustedes no sea en vano. Mi ejemplo de aflicción, mi ejemplo de tribulación, no sea en vano. Que no venga yo a darme cuenta que fue por gusto. Ah, qué felicidad sentía el apóstol Pablo cuando sabía que los filipenses estaban, hermanos, realmente ocupados en la salvación con temor y con temblor. Él abrigaba grandes esperanzas. Dice aquí, ni en vano he trabajado, que yo pueda darme cuenta que no he trabajado en vano, sabiendo que ustedes están aferrados, abrazados a esta vida de salvación.
Qué precioso eso, saber que alguien está perseverando, hermanos. Que alguien esté en pie, que alguien no ha caído, que alguien no ha fracasado, que alguien está luchando, que alguien está siendo valiente, que está esforzándose, que está perseverando. Cuando uno sabe eso, uno se siente satisfecho, agradado, honrado. ¿Cómo se sentía el apóstol Pablo entonces? ¿Y cómo se habrá sentido Dios? ¿Cómo se habrá sentido el Señor Jesucristo? Cuando Pablo dice esto, yo me imagino a Jesucristo diciendo también, sí, que no sea en vano mi sufrimiento, que no sea en vano mi aflicción, que no sea en vano mi muerte, que no sea en vano mi sangre, que no sea en vano todo lo que tuve que padecer por ustedes, que no sea en vano. Yo quiero verlo, quiero saberlo, quiero ver que ustedes están ocupados. Eso me va a decir muchísimo a mí para entender que no fue en vano. Versículo 17, para ir terminando. Dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, está diciendo Pablo, yo he hecho tantas cosas por ustedes, filipenses. Quizá lo que me falta, oigan bien, porque estuve viendo qué es libación. La libación, para darles una idea, un ejemplo, se ve, hermano, cuando en las fundiciones funden el metal y lo vuelven líquido. Ese derramar el metal es una libación. Ese metal es derramado líquido en un molde que tiene ciertas formas. Pablo está diciendo, aunque yo sea fundido. Otra figura de la libación es lo que allá en Levítico se hablaba acerca de los sacrificios, que se les agregaba vino o aceite. Son las dos libaciones, vino y aceite. Pablo está diciendo, y fíjense que para obtener aceite, ustedes saben el proceso de las aceitunas, o para obtener el vino, ustedes saben el proceso que se da con las uvas. Entonces Pablo está diciendo, si yo he sido una oliva o he sido una aceituna, si he sido una uva, por decir así, y he sido triturado en el servicio, en la predicación, en el ejemplo que les he dado, si tengo algo más que hacer, si aún falta algo, yo estoy dispuesto a derramarme sobre el sacrificio, dice el apóstol Pablo, el sacrificio de vuestra fe, el sacrificio del servicio de vuestra fe. Yo estoy dispuesto, dice el apóstol Pablo. Me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. En mi caso en particular ahora. ¿Cómo me siento yo cuando sé que ustedes están perseverando? ¿Cómo me siento yo cuando les pregunto que si están bien? Cuando yo me doy cuenta que están trabajando, que están ocupados, que no están descuidados, que están teniendo cuidado, hermano, de su salvación. ¿Cómo me siento yo? ¿Cómo puedo considerar yo todo este tiempo de predicación, de enseñanza, de oración, de sacrificio, de esfuerzo? ¿Será que vamos a llegar al final dándonos cuenta que no sirvió de nada? ¿Será que vamos a llegar al final diciendo que fue en vano? ¿Será que vamos a llegar al final diciendo que fue un desperdicio? Yo no lo creo, hermanos. Y ustedes tampoco deben entrar en un desánimo en ese sentido. Porque vale la pena estar ocupados en nuestra salvación con temor y con temblor. Ustedes y yo en lo personal y ustedes también, ocupémonos en la oración, en la lectura, en la exhortación, en la enseñanza. Cuidemos la doctrina, cuidemos la predicación, cuidemos nuestro aspecto, tanto interno como externo. Cuidemos nuestro hablar, cuidemos nuestra actitud, cuidemos nuestro corazón, cuidemos nuestra boca, nuestros labios, nuestras manos, nuestros oídos, nuestros ojos. Mantengámonos puros, que valga la pena el sacrificio de Cristo.
que valga la pena el esfuerzo que se está haciendo. Señor. No debe ser en vano, pero de nosotros depende. De cada uno de nosotros depende. No le podemos echar la culpa a nadie, ni tampoco le podemos decir a alguien que debido a él estamos siendo salvos. El único que puede ser puesto en esta posición es el Señor Jesucristo. Así que les exhorto y les animo. Cuiden su salvación. Perseveren en su salvación. No se detengan. No se desvanezcan. No se desanimen. Sigamos adelante. Llevemos la cruz que nos corresponde. Y terminemos un día con vestiduras blancas delante de nuestro Señor Jesucristo. Señor. Oremos, hermanos. Amén. Y hagamos una decisión plena con el Señor. Padre, en esta hora te glorificamos, te exaltamos. Te bendecimos por esta bendición tan grande que nos has dado. Señor, gracias por la vida de Jesucristo. Gracias por su ejemplo. Gracias por su enseñanza. Gracias, Señor, por todo lo que Él ha hecho y sigue haciendo por nosotros. Ahora, Señor, te ruego que nos des tu gracia, que nos des de tus fuerzas, que nos des de tu poder, que nos des de tu sabiduría, que nos des, Señor, oh, la bendición de estar siendo fortalecidos con tu presencia. Señor amado, llévanos, por favor, a estar contigo en este momento y por la eternidad, Señor. Para la gloria de tu nombre, Señor, y para la gloria de tu nombre. Para la gloria de tu nombre, Señor. Hoy, Señor, tomamos la decisión de que vamos a ocuparnos en nuestra salvación con temor y con temblor, porque tú estás presente cada momento, cada instante de nuestras vidas. No estamos, Señor, sin vigilancia, y no es una vigilancia para estar afligidos y atormentados, sino que es una vigilancia gloriosa, preciosa, Señor, porque eso nos ayuda a andar rectamente delante de ti. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias.